Sí, perfecto, Martín. Ahora ¿Usted me sí lo escucha? escucho muy bien, doctor. Gracias por la gentileza y por la paciencia. Bueno, No, al contrario, ustedes. bueno, doctor, qué difícil es hablar de política con estos números de inflación, ¿no? No, la inflación es un problema y usted venía comentando recién un tema que a mí me preocupa de sobremanera, que es la crisis financiera iniciada con la quiebra del Silicon Valley Bank, En Estados Unidos, pero que sí. está repercutiendo fuertemente en el Credit Suisse y Ujú. eso está trayendo una inestabilidad en los mercados bursátiles y donde también sufren las acciones argentinas, ¿no? Seguro. Si a Así eso le, que realmente, si le sumamos si eso algo, a los sí, efectos de la sequía y a nuestra inflación, todo parece sí, confluir sí, en una sí, tormenta está perfecta económica, ¿no? un cóctel complicado y Sí. en el panorama internacional, como si faltaba algo, el tema de la guerra, que también lo escuchaba usted, me preocupa porque las guerras se saben cómo empiezan, lo que nunca se sabe es cómo terminan o cuándo terminan. Y esto que alguno preveía que iba a ser una guerra de una semana, ya ha pasado bastante tiempo de más de un año. ¿No? Ujú. Así que, bueno, roguemos que el mundo se reacomode y se reestabilice, si cabe el término, ¿no? Ajá. Pero volviendo al panorama interno, el tema del costo de la vida es 6,6, es una, sobre todo en un mes que se preveía, según había dicho el ministro Massa en su momento, que creo que íbamos a estar ya en un 3%. Sí. Estamos en más del doble de lo que se había previsto. Y Ujú. no hay perspectiva de que esto pueda bajar. Se sigue emitiendo alegremente y la emisión es la causa fundamental de la inflación. Ujú. Obviamente la emisión es consecuencia del desmedido gasto público. Así que realmente es un panorama complicado. Y acá, en este ámbito, se agrega este tema que también usted señalaba, que es de los cortes de luz, que está generando un enojo muy grande, porque cuando acá la gente se queda sin luz, también se queda sin agua, se quedan sin ascensores, gente que no puede subir a veces 8 o 10 pisos por escalera, es mucho más complicado. Aparte acá cuando hay corte de luz duran varios días. Nosotros en Corriente cuando tenemos un corte de luz es un problema de algunas horas. No quiere decir que esté bien ni nada, simplemente digo que es mucho menos complicado el tema, ¿no? Doctor, ¿qué efecto negativo le hace a la política en general el nivel de discurso fallido que hay hoy en la gestión del gobierno nacional? Usted recién mencionaba que el ministro Massa había pronosticado que para febrero o marzo iba a tener la inflación en el 3% y está en el 6,6%. Yo me imagino que el humor social que hay es el humor social que palpamos, que tiene capilaridad, que uno siente en la piel, la gente está verdaderamente indignada. Pero ¿qué nivel de daño le hace a la política en general este tipo de discurso fallido? Yo creo que le hace mucho daño al discurso del gobierno, sin dudas. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Lo que tenemos que hacer la oposición es hablar con claridad. Hoy la gente está muy receptiva. De la inflación, que es un mal de muchos años en la Argentina, no vamos a decir que la inició este gobierno, ni mucho menos, es un mal endémico, y las veces que no tuvimos inflación pues, fue por una solución artificial que duró el tiempo que duró y después explotó, como fue la convertibilidad o en su momento el pacto social que derivó en aquel entonces con el Rodrigazo, que tuvimos creo que 5.000% de inflación en una semana. Los que somos más viejos nos acordamos de eso, y la salida de la convertibilidad que también, con la devaluación asimétrica, esa famosa, entonces, pero las causas de la inflación, yo creo que hoy como nunca la sociedad está ávida de entender, de que se explique cuáles son las verdaderas causas y cuál es el camino para salir de esto. Ese es el desafío que tenemos nosotros como oposición, de hablar con toda claridad, explicar a la gente y decir, señores, estos son los pasos que tenemos que cumplir para de una vez por todas salirnos de este problema que castiga tanto, porque no es solamente, en este 6,6, los alimentos, los útiles escolares están dentro de los más castigados, pero esto altera todo, altera el tema de los contratos de alquiler, el tema de las tarifas, es decir, cualquier aumento de sueldo resulta relativo para algunos. La provincia, por ejemplo, hace un esfuerzo enorme para mantener el nivel adquisitivo del salario, pero la sensación de necesidad que tiene la gente también genera algún tipo de problema, ¿no? Entonces, esto nos complica la vida a todos, pero fundamentalmente al sector asalariado. Doctor, ayer escuchaba a un analista decir que el voto de Javier Milei es un voto que tiene
a la hora de la visualización y la expresión, muchas coincidencias con el voto que oportunamente obtuvo Jair Bolsonaro en Brasil y que él denomina voto hastío. Usted recién decía, la provincia hace un esfuerzo enorme por mantener el humor social, pero da la sensación de que con los aumentos dados y el nivel de la inflación nunca alcanza. Todo eso, toda esa combinación, ¿usted cree que va a tener alguna expresión electoral? Yo le digo lo que pienso sobre la propuesta de Milei. Yo escucho expresiones de lo que dice que va a hacer, lo que no escucho son las medidas concretas. Y acá de una vez por todas hay que confiar en la madurez del pueblo argentino y poner las cartas sobre la mesa y decir, señores, el origen del problema es este, y solamente salimos, o nosotros pensamos que se sale de esta manera, haciendo esto, esto y esto otro. Del otro lado, del lado de este señor Milei, yo he escuchado medidas efectistas como decir, bueno, eliminamos el peso y lo reemplazamos por el dólar. Cuestión que yo estoy absolutamente en contra, porque el peso es un símbolo de nuestra soberanía, como lo es la bandera, como lo es el escudo, como nuestro himno, nuestra moneda es parte de nuestra soberanía, y yo me voy a oponer con los elementos que tenga para que el mismo no sea eliminado, pero hay que cuidarlo, porque en 52 años le hemos sacado 13 ceros a la moneda, lo que quiere decir que la plata vale cada vez menos y entonces la gente puede comprar menos cosas, pero esas son las cuestiones que hay que hablar. Esas son las cuestiones que hay que explicar. Obviamente que siempre hay una tentación de mucha gente decir, bueno, le escucho al que me promete una solución drástica. Eso ha pasado en muchos lados, pero en muchas partes también la solución drástica después termina siendo mucho más dolorosa del panorama anterior. A ver, ¿cómo equilibra Pedro Blayar Pocár su nivel de preferencia política en el marco opositor? Explico la pregunta. El vicegobernador tiene un rol institucional y Pedro Blayar Pocár, el ciudadano, seguramente tiene sus ideas. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de los candidatos opositores a nivel nacional? Le hago la pregunta más directa, si fuera muy directa, ¿no? ¿Qué le gusta más, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, por ejemplo? O los candidatos radicales como Morales, como Manes, todo lo que está haciendo ruido en el escenario opositor. En este momento, estas son todas precandidaturas. Son precandidaturas. Porque la candidatura va a salir solamente de las PASO. Podrán haber 2, 3 o 4 precandidatos. En este sentido, nosotros tenemos tomado una decisión como partido político. Y es que vamos a acompañar las decisiones que adopte el radicalismo, sobre todo el radicalismo de la provincia de Corrientes. Esa es la decisión que tenemos tomada, la decisión política, la hemos conversado, la hemos discutido y es lo que se ha decidido. Si el radicalismo de Corrientes decide acompañar alguna de las precandidaturas, será eso lo que acompañaremos nosotros. Y después sí, una vez que esté definido quién es la fórmula que realmente sean candidatos, ahí le pondremos toda la fuerza y todo el trabajo posible para lograr la mayor cantidad de votos. La semana anterior en el espacio Andes, el espacio oficialista, de alguna manera formuló un lanzamiento y una invitación a todos los sectores que lo componen a trabajar intensamente para la elección del 11 de junio. ¿Usted qué cree que se va a discutir en esta elección, en un año que obviamente está marcado también por la influencia de la elección presidencial? Yo creo que en el tema provincial hay algunos que están tratando de llevarle desazón a la gente, que no aceptan que siendo Corrientes una provincia totalmente discriminada por el poder central, como ya ha ocurrido otras veces en el anterior mandato de doña Cristina también, así todo va cumpliendo con sus compromisos, la provincia no tiene deuda, paga los sueldos en tiempo y forma, da aumentos con todas las posibilidades que está al alcance de la mano, y hay gente que no acepta eso. Entonces, a mí no me preocupa que quieran desestabilizar a una estructura política como puede ser la estructura de ECO más Vamos Corrientes. Me preocupa que quieran trabajar sobre la desazón y el desencanto de la gente, llevarle pesimismo a la gente. Porque ¿sabe qué pasa? Como uno viene acá y ve el pesimismo que existe, con el tema inflación, con el tema corte, entonces ellos no aceptan que en Corrientes la gente tenga otro espíritu. Entonces están trabajando en eso, eso con respecto a la elección provincial. Y con respecto a la elección nacional, yo creo que, vuelvo a la elección provincial, pero la experiencia ha demostrado que en Corrientes no nos arrodillamos ante el poder central. Yo me acuerdo cuando
un candidato del justicialismo, el cierre de su campaña, vinieron 22 gobernadores a Corrientes en el año 2013. Sí. Y le ganamos igual, porque Corrientes tiene demasiado orgullo, no se la lleva a los empujones. Conversando sí, a los empujones no. Y eso desde que somos provincia en nuestra historia hemos sido así, pagando el costo que hubo que pagar. Somos una provincia orgullosa, con una sociedad que, con nuestros aciertos y nuestros errores, todos nos sentimos orgullosos de ser correntinos en Corrientes, en Buenos Aires o en el mundo. Y esto es así. Entonces lo tienen que entender alguna vez. Y con respecto a la elección nacional, creo que va a haber dos temas centrales. En la parte económica, este drama de la inflación y la inseguridad, que en algunas partes del país, como Rosario o algunos bolsones del Gran Buenos Aires, se está hablando, como en algún momento hablábamos de algunas partes de México o alguna zona de Centroamérica, y el tema, porque las bandas organizadas pelean por territorio, entonces traen asesinatos, traen drama y cuestionan los poderes establecidos por la Constitución. En la mayoría de los medios nacionales hoy se publica lo de la emergencia del vuelo de ayer del gobernador Valdés en el avión del gobierno de la provincia. ¿En qué momento se enteró anoche? ¿Cómo vivió esos momentos? Me enteré anoche muy tarde, me avisaron que gracias a Dios el episodio fue superado. Son los gajes del oficio. Yo le he mandado mi solidaridad al gobernador y a todos los que estuvieron, porque yo he pasado también alguna emergencia en el aire y en algún momento me ha tocado un momento difícil, sé lo que es eso, pero bueno, esto también demuestra que los políticos asumimos todos los costos que hay que asumir en aras de cumplir con nuestro trabajo, porque era un viaje de trabajo, un viaje y bueno, gracias a Dios no pasó nada, se superó, pero toda mi solidaridad para los que pasaron un momento, es una situación de mucha angustia, le digo por experiencia. Doctor, le mandamos un abrazo y le agradecemos los minutos, ¿eh? Gracias, un abrazo grande, adiós. Suerte. Pedro Bradel Pocar desde la capital federal en contacto con nosotros, diferentes gestiones del vicegobernador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, también el agradecimiento al amigo Coco Ramón que nos hizo de cameraman para el vínculo periodístico con el doctor Bradel Pocar. ¿Dónde era ese lugar? ¿Dónde estaba? Le pregunto, ¿se conoce usted? ¿Tiene idea dónde puede ser eso? No. Para ahora seguramente Coco nos va a decir, ¿no? Era muy elegante, así que no tenía pinta de shopping, salvo que sea Patio Bullrich. No sé, Martín, yo no conozco, así que por eso pensé que por ahí, ese es el lugar, como usted siempre dice, aquel